Otro de los asuntos en la agenda internacional que tiene un lugar prominente tiene que ver con la situación en Gaza y es parte también del análisis de esta tarde con Dylan Pereira. En este sentido, lo que hemos visto recientemente es la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al Medio Oriente, intentando por fin establecer una tregua entre Israel y Hamás, y por otra parte también ha habido declaraciones de Arabia Saudita determinando que la única forma de, digamos, establecer o mejorar las relaciones con Israel pasa por el reconocimiento del Estado palestino, Dylan. Esto es parte de las últimas actualizaciones con respecto a la situación en Gaza. ¿Cómo valoras esto y la posibilidad de que finalmente se pueda establecer la tregua? Así es, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha emprendido su quinto viaje al Medio Oriente desde los atentados de Hamás del 7 de octubre del año 2023 contra Israel y ha ratificado las dos posiciones que han marcado la visión de la administración de Joe Biden respecto a este conflicto. Por un lado, el derecho de Israel de defenderse, de proteger su integridad territorial, su soberanía y proteger a sus conciudadanos, pero por otro lado la necesidad de tanto respetar el derecho internacional humanitario, de mejorar las condiciones de vida de las millones de personas que siguen hacinadas en Gaza durante el conflicto y que se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas en los últimos meses, pasando por una reconstrucción de geopolítica regional en el que esté enmarcado un nuevo Estado reconocido internacionalmente como sea un Estado de Palestina. Esto ha sido la posición general tanto de Estados Unidos y respaldada por las Naciones Unidas, y en este conflicto pues hay dos grandes mediadores. Por un lado está Egipto, donde ha comenzado la visita de Estado de Blinken, y Qatar, que ha sido el único socio capaz de negociar intercambio de rehenes que siguen apresados en Gaza, que siguen bajo el control de Hamás y que además es un clamor, una línea roja para la negociación por parte de la administración de Netanyahu, pero por otro lado también una estabilidad de garantías de seguridad mutua regional en el que se permita pues la convivencia pacífica de dos estados. La situación es compleja, Dylan, porque ya ha salido un primer borrador por parte de Hamás donde establecen solicitudes y que la tregua pueda darse en distintas fases, donde además lo que plantean es un intercambio inicialmente en esta primera fase de secuestrados israelíes a cambio de prisioneros palestinos. ¿Hasta qué punto existe la posibilidad de que el gobierno de Netanyahu pueda aceptar las condiciones de Hamás y se pueda procurar esta tregua? Sí, bueno, sin lugar a dudas, un reclamo permanente por parte de la administración de Netanyahu es que las condiciones que plantea Hamás es intercambio que no cumple el criterio de proporcionalidad, ¿no? La liberación de un rehén por la liberación de, a veces exigen 100, 200 prisioneros de Hamás que están en el Estado de Israel. Es decir, ahí hay una cierta disparidad que ha sido reclamada permanentemente por la administración de Netanyahu y las posiciones más conservadoras por parte del gobierno de Israel. Pero por otro lado también hay un clamor popular en las calles, incluso hay una fuerte disidencia en contra del gobierno de Netanyahu. Hay muchos líderes de partidos de oposición que piden la dimisión de Netanyahu y que proponen precisamente aceptar un intercambio total de precisamente los rehenes que tiene Hamás en su control a cambio de una normalización de las relaciones regionales. Además está involucrado el papel innegable de otros actores y potencias subregionales, como el caso de Arabia Saudita, que ya se ha pronunciado nuevamente a favor de la creación del Estado de Palestina, y también la capacidad que tenga Doha de mediar entre Hamás e Israel. La realidad es que hay una situación de desventaja militar, técnica en el terreno por parte de Hamás. Israel ha continuado su ofensiva en la franja de Gaza y no va a ceder ante algunas pretensiones o reclamos de Hamás como la salida total de Israel o las tropas israelíes de la franja de Gaza. El aliado principal de Israel, Dylan, es Estados Unidos y por supuesto importa mucho para la relación no solamente con Israel, sino con el mundo. La política exterior norteamericana es importante en el mundo entero y en este punto es destacable las elecciones que vivirá Estados Unidos este año, de qué manera, primero, cómo evalúas el proceso electoral en Estados Unidos, este proceso de primarias hasta ahora Sí. en el Partido Republicano, por ejemplo, y luego qué impacto puede tener en precisamente todos estos procesos que se están llevando a cabo con la crisis en Gaza y con la guerra entre Israel y Hamás. Sí, bueno, por un lado, los caucus republicanos que hemos visto en las últimas semanas, hay una victoria innegable del expresidente Donald Trump. Ya Ronald DeSantis, el gobernador de Florida, pues ha
ha declinado su candidatura en favor del expresidente Trump, y Nikki Haley sigue en la carrera presidencial, pero no se ha confirmado una capacidad real de consolidarse como la candidata unitaria del Partido Republicano. Lo que también sucede en el caso del presidente Trump es que está enfrentando un proceso judicial. Ya un tribunal de apelaciones de Washington ha declarado que Donald Trump no tenía inmunidad cuando sucedió el asalto al Capitolio en el año de enero de 2022, que fue además un gran hito en las redes sociales y en los medios de comunicación, cómo se veía estos manifestantes, estas hordas de manifestantes contra el Capitolio en Estados Unidos, en la capital de la democracia occidental liberal, y también en el lado por parte del Partido Demócrata, pues la fórmula Biden-Harris ha logrado triunfar en los últimos caucus locales, como fue el caso de Nevada, y hay una gran posibilidad de que estos dos sean los candidatos más importantes. Pero la política exterior probablemente variará mucho respecto a Biden con Trump, porque Trump pues ha mostrado tener siempre una visión más proteccionista, más aislacionista, si se quiere, de Estados Unidos respecto al mundo, escéptico respecto a la globalización. Erosionó muchísimo las relaciones transatlánticas con la Unión Europea durante su mandato, no daba gran importancia a la OTAN, quizás hoy con la situación en Ucrania pues tenga una posición distinta, pero no es diferente. En el caso de América Latina pues ya ha respaldado a líderes regionales cercanos en lo ideológico, como el caso de Javier Milei, pero una posición mucho más dura respecto a aquellos países con una disidencia ideológica en cuanto a su planteamiento, y por parte de Biden pues busca consolidarse en una reelección presidencial que también es compleja, pues tiene unos índices de aceptación muy bajo en las encuestas en líneas generales, ante una situación económica que tampoco se ha recuperado plenamente tras el golpe de la pandemia y de los pulsos económicos que estamos viviendo. Ya debo despedir esta entrevista, Dylan, pero te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde y ayudarnos a entender y a entender a la audiencia de Brújula Internacional todos estos temas que son noticias y que además nos preocupan como un mundo globalizado. Gracias a ti, Natasha, a todo el equipo de Brújula Internacional y a la audiencia por escucharnos. Conversábamos, amigos, con Dylan Pereira, analista internacional, y con él hacíamos un resumen de los temas que son noticia en la agenda internacional. Tras este análisis y esta conversación, hacemos pausa y ya regresamos.